Primera visita a Boston. Sir William Kate, gobernador de la provincia, estaba entonces en Newcastle, y el capitán Holmes, que se encontraba con él cuando llegó mi carta, le habló de mí y le mostró la carta. El gobernador la leyó y pareció sorprenderse cuando le dijeron mi edad. Dijo que yo parecía un joven prometedor y que por lo tanto debía ser alentado, que las imprentas de Filadelfia eran miserables y que si me instalaba allí no dudaba de que tendría éxito. Por su parte, me procuraría el negocio público y me haría todos los demás servicios que estuvieran a su alcance. Esto me lo contó después mi cuñado en Boston, pero yo todavía no sabía nada. Un día, estando Keimer y yo trabajando juntos cerca de la ventana, vimos venir al gobernador y a otro caballero, finalmente vestidos directamente a nuestra casa, y los oímos en la puerta. Keimer bajó corriendo inmediatamente, pensando que era una visita para él, pero el gobernador preguntó por mí. Subió y con una cortesía a la que yo no estaba acostumbrado, me hizo muchos cumplidos. Deseó conocerme, me reprochó amablemente por no haberme dado a conocer cuando llegué al lugar y quiso que me fuera con él a la taberna, donde iba con el coronel French a degustar, según dijo, un excelente vino, Madeira. Me sorprendió un poco, y Keimer se quedó mirando como un cerdo envenenado. Sin embargo, fui con el gobernador y con el coronel French a una taberna en la esquina de la calle Tercera, y con el Madeira. Allí me propuso que estableciera mi negocio, me expuso las probabilidades de éxito, y tanto él como el coronel French me aseguraron que tendría su interés e influencia en la consecución de los negocios públicos de ambos gobiernos. Al dudar yo si mi padre me ayudaría en ello, Sir William dijo que me daría una carta para él en la que le expondría las ventajas, y que no dudaba en prevalecer con él. Así que se concluyó que debía volver a Boston en el primer barco, con la carta del gobernador recomendándome a mi padre. Mientras tanto, la intención debía mantenerse en secreto, y yo seguiría trabajando con Keimer como de costumbre. Además, el gobernador me mandaba llamar de vez en cuando para que cenara con él, lo que me parecía un gran honor, y conversaba conmigo de la manera más afable, familiar y amistosa que pueda imaginarse. A finales de abril de 1724, un pequeño barco se dirigía hacia Boston. Me despedí de Keimer como si fuera a ver a mis amigos. El gobernador me dio una carta en la que decía muchas cosas halagadoras de mí a mi padre y recomendaba encarecidamente el proyecto que realizaría en Filadelfia. Al descender por la bahía, chocamos con un banco de arena y se produjo una fuga. Pasamos un tiempo muy agitado en el mar y nos vimos obligados a bombear casi continuamente. Sin embargo, llegamos a salvo a Boston en unos 15 días. Había estado ausente 7 meses y mis amigos no habían sabido nada de mí, pues mi hermano Holmes aún no había regresado y no había escrito nada al respecto. Mi inesperada aparición sorprendió a la familia. Sin embargo, todos se alegraron de verme y me dieron la bienvenida, excepto mi hermano. Fui a verle a su imprenta. Estaba mejor vestido que nunca mientras estuve a su servicio, pues tenía un elegante traje nuevo de pies a cabeza, un reloj y los bolsillos llenos de casi 5 libras esterlinas en plata. Me recibió con poca calidez, me miró de arriba abajo y volvió a su trabajo. Los jornaleros me preguntaron dónde había estado, qué clase de ciudad era y lo que pensaba de ella. La elogié mucho y retraté la vida feliz que llevé allí, expresando fuertemente mi intención de volver, y preguntando a uno de ellos qué clase de riqueza había allí, produje un puñado de plata y lo extendí ante ellos, lo cual fue una especie de espectáculo raro al que no estaban acostumbrados, ya que el papel era el dinero de Boston. Luego aproveché la oportunidad de hacerles ver mi reloj y, por último, mi hermano seguía malhumorado y hosco. Les di un pedazo de 8 para beber y me despedí. Esta visita mía le ofendió mucho, pues cuando mi madre le habló algún tiempo después de una reconciliación y de sus deseos de vernos en buenos términos y de que pudiéramos vivir en el futuro como hermanos, dijo que yo le había insultado de tal manera ante su gente que nunca podría olvidarlo ni perdonarlo. En esto, sin embargo, se equivocaba. Mi padre recibió la carta del gobernador con cierta sorpresa aparente,
pero no me habló mucho de ella durante algunos días. Cuando el capitán Holmes, al volver, se la mostró y le preguntó si conocía a Kate y qué clase de hombre era. Además, añadió su opinión de que debía de ser poco discreto para pensar en poner en marcha un negocio para un muchacho que aún necesitaba al menos 3 años para llegar a un mejor puesto. Holmes dijo lo que pudo a favor del proyecto, pero mi padre fue claro en su decisión y al final se negó rotundamente a aceptarlo. Entonces escribió una carta civilizada a Sir William, agradeciéndole el patrocinio que tan amablemente me habría ofrecido, pero declinando ayudarme todavía a establecerme, siendo yo, en su opinión, demasiado joven para que se me confíe la gestión de un negocio tan importante y para el cual la preparación debe ser tan costosa. Mi amigo y compañero Collins, que era empleado de la oficina de correos, complacido con la descripción que le hice de mi nuevo hogar, decidió ir también allí, y mientras esperaba la decisión de mi padre, partió antes que yo por tierra hacia Rhode Island, dejando sus libros, que eran una bonita colección de matemáticas y filosofía natural, para venir conmigo a Nueva York, donde se propuso esperarme. Mi padre, aunque no aprobaba la proposición de Sir William, se alegró de que yo hubiera podido obtener un carácter tan ventajoso de una persona tan notable en el lugar donde había residido, y de que hubiera sido tan laborioso y cuidadoso como para equiparme tan generosamente en tan poco tiempo. Por lo tanto, al no ver ninguna oportunidad entre mi hermano y yo, dio su consentimiento para que volviera a Filadelfia. Me aconsejó que me comportara con respeto con la gente de allí, que me esforzara por obtener la estima general y que evitara la difamación y la calumnia, a las que creía que tenía demasiada inclinación. Me dijo que con una industria constante y una prudente parsimonia podía ahorrar lo suficiente para que me mantuviera, y que si me acercaba a la suma que necesitaba, me ayudaría con el resto. Esto fue todo lo que pude obtener, excepto algunos pequeños regalos como muestra de su cariño y el de mi madre, cuando me embarqué de nuevo para Nueva York, ahora con su aprobación y su bendición. Al atracar la balandra en Newport, Rhode Island, visité a mi hermano John, que se había casado y establecido allí hace algunos años. Me recibió con mucho afecto, pues siempre me quiso. Un amigo suyo, un tal Vernon, al que se le debían unas 35 libras en Pensilvania, deseaba que yo recibiera el dinero por él y lo guardara hasta que me diera instrucciones sobre cómo remitirlo. Esto me causó después una gran inquietud. En Newport tomamos varios pasajeros con destino a Nueva York, entre los cuales habían 2 jóvenes acompañantes y una mujer cuáquera, seria y sensata con sus ayudantes. Yo había mostrado una servicial disposición a prestarle algunos pequeños servicios, lo que la impresionó, supongo, con un grado de buena voluntad hacia mí. Por lo tanto, cuando vio que crecía la familiaridad entre las 2 jóvenes y yo, algo que ellas parecían alentar, me llevó a un lado y me dijo: Joven, estoy preocupada por usted, ya que no tiene ningún amigo a su lado, y parece no saber mucho del mundo o de las trampas a las que se expone la juventud. Ten por seguro que esas mujeres son muy malas. Lo veo en todas sus acciones, y si no te pones en guardia, te arrastrarán a algún peligro. Son extrañas para ti y te aconsejo en una amistosa preocupación por tu bienestar que no las conozcas. Como al principio me pareció que yo no pensaba tan mal de ellas, mencioné algunas cosas que había observado y oído que se me habían escapado, pero ahora me convenció de que tenía razón. Le agradecí su amable consejo y le prometí que lo seguiría. Cuando llegamos a Nueva York, me dijeron dónde vivían y me invitaron a ir a verlas, pero lo evité. Y fue bueno que lo hiciera, porque al día siguiente el capitán echó de menos una cuchara de plata y algunas otras cosas que habían sido sacadas de su camarote, y sabiendo que se trataba de un par de rameras, obtuvo una orden para registrar sus alojamientos, encontró los bienes robados e hizo castigar a las ladronas. Así que, aunque habíamos escapado de una roca hundida en la que nos desguazamos en el pasaje, pensé que esta fuga estaba bastante importante para mí. En Nueva York encontré a mi amigo Collins, que había llegado allí algún tiempo antes que yo. Habíamos sido íntimos desde niños y habíamos leído juntos los mismos libros,
pero él tenía la ventaja de disponer de más tiempo para la lectura y el estudio y un maravilloso genio para el aprendizaje de las matemáticas, en el que me superaba con creces. Mientras viví en Boston, la mayor parte de mis horas de ocio para conversar las pasé con él, y seguía siendo un muchacho sobrio y trabajador. Era muy respetado por su conocimiento por varios miembros del clero y otros caballeros, y parecía prometer hacer una buena figura en la vida. Pero durante mi ausencia había adquirido el hábito de emborracharse con brandy, y descubrí, por su propio relato y por lo que oí de otros, que se había emborrachado todos los días desde su llegada a Nueva York y que se comportaba de manera muy extraña. Además, había apostado y perdido su dinero, de modo que me vi obligado a pagar su alojamiento y a sufragar sus gastos de ida y vuelta a Filadelfia, lo que me resultó sumamente incómodo. El entonces gobernador de Nueva York, Burnett, al enterarse por el capitán de que un joven, uno de sus pasajeros, tenía muchos libros, deseó llevarme a verlo. Le esperé, en consecuencia, y habría llevado a Collins conmigo de no ser porque no estaba sobrio. El gobernador me trató con gran cortesía, me mostró su biblioteca, que era muy grande, y tuvimos una buena conversación sobre libros y autores. Era el segundo gobernador que me hacía el honor de fijarse en mí, lo cual, para un pobre muchacho como yo, era muy agradable. Nos dirigimos a Filadelfia. En el camino recibí el dinero de Vernon, sin el cual difícilmente hubiéramos podido terminar nuestro viaje. Collins deseaba ser empleado en alguna casa de cuentas, pero ya sea que descubrieran su adicción por su aliento o por su comportamiento, aunque tenía algunas recomendaciones, no tuvo éxito en ninguna solicitud y continuó alojándose y hospedándose en la misma casa que yo y a mis expensas. Sabiendo que yo tenía ese dinero de Vernon, me pedía prestado continuamente, prometiendo devolverlo tan pronto como tuviera un negocio. Al final consiguió tanto dinero que me angustiaba pensar qué debía hacer si me pidieran que lo devolviera. Seguía bebiendo, por lo que a veces discutíamos, ya que cuando estaba un poco borracho era muy díscolo. Una vez, en un bote en el Dalwar con otros jóvenes, se negó a remar en su turno. Quiero que me lleven a casa remando, dijo. No te remaremos, dije yo. Debes hacerlo o nos quedaremos toda la noche en el agua, dijo él. Los otros dijeron, rememos. ¿Qué significa esto? Pero estando mi ánimo amargado por su otra conducta, continué negándome. Así que juró que me haría remar o me tiraría por la borda, y viniendo hacia mí, pisando los timones, cuando se acercó y me golpeó, le metí la mano debajo de la muleta y levantándome lo arrojé de cabeza al río. Sabía que era un buen nadador y por eso no me preocupé por él, pero antes de que pudiera llegar a agachar la barca con unas pocas brazadas, la habíamos sacado de su alcance, y siempre que se acercaba a la barca le preguntábamos si quería remar, dando unas frazadas para alejarla de él. Estaba a punto de morir de disgusto, y se obstinaba en no prometer que iba a remar. Sin embargo, al ver que por fin empezaba a cansarse, lo subimos y lo llevamos a casa empapado por la noche. Apenas intercambiábamos una palabra civilizada después, y un capitán de las Indias Occidentales, que tenía el encargo de conseguir un tutor para los hijos de un caballero en Barbados, al encontrarse con él, accedió a llevarlo hasta allí. Me dejó entonces prometiendo remitirme el primer dinero que recibiera para saldar la deuda, pero nunca más supe de él. El robo de este dinero de Vernon fue uno de los primeros grandes errores de mi vida, y este asunto demostró que mi padre no estaba muy equivocado cuando me supuso demasiado joven para manejar negocios de importancia. Pero Sir William, al leer su carta, dijo que era demasiado prudente. Había gran diferencia entre las personas y la discreción no siempre acompañaba a los años, ni la juventud carecía siempre de ella. Y ya que él no te va a instalar, dijo, lo haré yo mismo. Dame un inventario de las cosas necesarias que se pueden obtener de Inglaterra y yo las mandaré a buscar. Me lo pagarás cuando puedas. Estoy decidido a tener una buena imprenta aquí y estoy seguro de que tendrás éxito. Esto lo dijo con tal apariencia de cordialidad que no tuve la menor duda de lo que quería decir.
Hasta entonces había mantenido en secreto la propuesta de mi establecimiento en Filadelfia y aún la mantenía. Si se hubiera sabido que yo dependía del gobernador, probablemente algún amigo que lo conociera mejor me habría aconsejado que no confiara en él, ya que más tarde oí que su carácter era el de ser liberal con promesas que nunca pensaba cumplir. Sin embargo, a pesar de no haber sido solicitado por mí, ¿cómo podría pensar que sus generosas ofertas no eran sinceras? Le creía uno de los mejores hombres del mundo. Le presenté un inventario de una pequeña imprenta que, según mis cálculos, ascendía a unas 100 libras esterlinas. Le gustó, pero me preguntó si no sería ventajoso que yo estuviera en Inglaterra para elegir los tipos y comprobar que todo era bueno. Entonces dijo, cuando estés allí, podrá usted hacer amistades y establecer correspondencia en el ámbito de la venta de libros y papelería. Estuve de acuerdo en que esto podría ser ventajoso. Entonces dijo, prepárate para ir con Anis, que era el barco anual y el único que en ese momento solía pasar entre Londres y Filadelfia. Pero pasarían algunos meses antes de que el Anis zarpara, por lo que continué trabajando con Keimer, preocupado por el dinero que Collins me había sacado y con el temor diario de ser llamado por Vernon, lo cual, sin embargo, no ocurrió hasta algunos años después. Creo que he omitido mencionar que en mi primer viaje desde Boston, al estar cerca de la isla de Block, nuestra gente se dedicó a pescar bacalao y sacó una gran cantidad. Hasta entonces me había mantenido firme en mi resolución de no comer alimentos de origen animal, y en esta ocasión consideré, al igual que Trio, que pescar era una especie de asesinato no provocado, ya que ninguno de ellos nos había hecho ni podía hacer ningún daño que justificara la matanza. Todo esto parecía muy razonable, pero yo había sido antes un gran amante del pescado, y cuando éste salió caliente de la sartén, olía admirablemente bien. Me debatí durante algún tiempo entre los principios y la inclinación, hasta que recordé que al abrir el pescado vi que sacaban del estómago peces más pequeños. Entonces pensé, si se comen unos a otros, no veo por qué no podemos comerlos a ustedes. Así que cené bacalao con mucho gusto y continué comiendo con otras personas, volviendo solo de vez en cuando a una dieta vegetal. Tan conveniente es ser una criatura razonable, ya que le permite a uno encontrar o fabricar una razón para todo lo que se le ocurre hacer.